Estimados y estimadas hermanos y amigos, en esta tarde, Dios lo bendiga ricamente. Permítanme en esta tarde presentarme. Soy el doctor Palermo Merchán Pérez, fundador y presidente de la Asociación Evangelística Internacional Palermo Merchán. Y también, por la misericordia de Dios, soy fundador y rector de la Universidad Cristiana de Guayaquil. Ruego, mis estimados hermanos y amigos, abrir su Biblia allá en el libro de Mateos, Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer el verso 3. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús se acercó al templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: veis todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Que en esta tarde Dios bendiga su palabra. Mis amados hermanos y amigos, en esta tarde vamos a hablar sobre el tema las últimas señales de Jesucristo. Esta conferencia prácticamente voy a presentarla con soporte técnico y científico, así que mucha atención, por favor. Mis amados hermanos y amigos, hace aproximadamente 2000 años Jesucristo se reunió con sus discípulos allá en el monte de los olivos. Y los discípulos hicieron una pregunta que para mi concepto es de trascendental importancia. Le dijeron: maestro, dinos cuándo será tu venida y qué señal habrá en los últimos tiempos. Y bueno, pues Jesucristo, mis estimados hermanos y amigos, comenzó a enumerar por lo menos 7, o mejor dicho, 13 profecías que tenían que cumplirse en los últimos tiempos. Bueno, Jesús dijo: en los últimos tiempos, pues vendrán falsos cristos. Falsos cristos. En 1980 llegó un anticristo llamado Paco a Guayaquil, Ecuador. Se dice que este hombre salió por las principales calles a predicar el evangelio y algunas personas aceptaron a Cristo como único y suficiente Salvador. Más tarde este hombre fue a la cárcel principal de Guayaquil, a la penitenciaría, y en vista de que la policía no lo dejaba entrar, él dijo que si la policía de Ecuador no lo dejaba entrar, pues él oraría para que Dios envíe un terremoto para que prácticamente el edificio sea destruido, pues, y de esa forma él podía ingresar a predicar la palabra del Señor. Bueno, en efecto, este hombre entró. Cuentan algunos presidiarios que efectivamente pues predicó y luego pues justamente oró por algunos enfermos y fueron sanados. Más tarde, pues, una vez que él salió de la cárcel, pues la policía pudo establecer que no era un verdadero profeta de Dios, era un falso Cristo. Bueno, Jesucristo dijo hace 2000 años: en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos, pero él dijo: aún no es el fin. Pero no solamente Cristo habló de los falsos profetas, sino que también Jesucristo dijo: pues en los últimos tiempos habrá guerras. Sí, Señor, guerra. Bueno, si mal no recuerdo, la Primera Guerra Mundial justamente comenzó el 28 de julio de 1914 y terminó el 16 de septiembre de 1918. 4 años de guerra, 39 países pelearon, y el resultado de esa poderosa guerra fue 6 millones de muertos, 3 millones de heridos y 1 millón de enfermos. Y el epicentro fue precisamente Francia. Pero también la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945. 6 años de guerra, 69 países pelearon y el resultado fue 10 millones de muertos, 4 millones de heridos y 2 millones de enfermos, y el epicentro prácticamente fue Japón. Pero también pues hubo lo que yo llamo una mini tercera guerra mundial que comenzó el 16 de enero de 1991 y terminó el 16 de febrero del mismo año.
un mes de guerra, 99 países se prepararon para la guerra y el resultado fue 200.000 muertos, 100.000 heridos y 50.000 enfermos. Y el epicentro fue precisamente Irak. Bueno, precisamente pues nosotros los escatólogos creemos pues que definitivamente pues la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Con relación prácticamente a guerra, pues bueno, en este pleno siglo XXI, prácticamente ahora mismo pues tenemos una guerra entre Rusia y Croacia. Prácticamente el país ruso ha destrozado este país de Ucrania y dicen prácticamente los expertos, especialmente en escatología, que esta tercera mini guerra mundial puede pues provocar la tercera guerra mundial. Y hablando de tercera guerra mundial, pues eso tiene que acontecer. No sabemos prácticamente el tiempo, pero lo que sí creemos que la tercera guerra mundial está a la puerta. Bueno, Cristo dijo hace 2000 años, en los últimos tiempos habrá guerras, pero Él dijo, aún no es el fin. Pero también Cristo dijo, en los últimos tiempos habrá rumores de guerra. Sí, Señor, rumores de guerra. Bueno, hablando de rumores de guerra, justamente en el año 1930 hubo rumores de guerra entre Ecuador y Perú, pero simple y llanamente fueron rumores de guerra. Sin embargo, en 1942 Ecuador enfrentó una guerra con Perú y precisamente pues esa guerra la perdió Ecuador. Consecuentemente pues los peruanos mataron a muchos ecuatorianos, violaron a muchas mujeres y también se tomaron gran parte del territorio ecuatoriano. Pero también en 1980 Perú enfrentó una segunda guerra con Ecuador. Se dice que para ese entonces pues Ecuador iba perdiendo la guerra, sin embargo pues Ecuador se recuperó y pudo digamos recuperar el terreno perdido. Allí hubo lo que los técnicos llaman un empate técnico. Sin embargo, en 1995 Ecuador enfrentó su tercera guerra con el Perú. Prácticamente en esta guerra sí, prácticamente Ecuador la ganó, ya que mató a muchos peruanos, pues derribó a varios helicópteros, a varios aviones, y como si eso fuera poco, pues se tomó 2 o 3 puestos militares fronterizos de Perú, de tal manera que pues para ese entonces Ecuador precisamente ganó esa poderosa guerra. Es que tiene que cumplirse, querido amigo, querida amiga, el relato bíblico. Cristo dijo, en los últimos tiempos habrá guerra y rumores de guerra, pero Él dijo, aún no es el fin. Y continúa pues la historia. Jesucristo también dijo, en los últimos tiempos se levantarán nación contra nación. Sí, Señor, Él dijo, se levantarán nación contra nación. En 1989, justamente Inglaterra con Chile prácticamente soportaron una guerra psicológica, cuando precisamente pues el entonces presidente Pinochet fue allá a Inglaterra, tuvo detenido 6 meses y a través de la diplomacia pues justamente Pinochet pudo digamos recobrar su libertad. Pero no solamente eso ocurrió entre Inglaterra digamos y Chile, sino también en el año 2000 Venezuela prácticamente enfrentó si se quiere, digamos, una guerra psicológica y en cierto sentido física con Estados Unidos. Para ese entonces, digamos, gobernaba pues este señor llamado Hugo Chávez y prácticamente pues Estados Unidos, digamos, tuvo que sacarlo como presidente por 24 horas y a través de una maniobra política pues nuevamente Hugo Chávez pudo recuperar, digamos, nuevamente la presidencia de su país. Es que tiene que cumplirse el relato bíblico. Cristo dijo, en los últimos tiempos se levantarán nación contra nación, pero Él dijo, aún no es el fin. Pero también Jesucristo dijo a sus discípulos, en los últimos tiempos se levantarán reinos contra reinos. Sí, Señor, reinos contra reinos. En 1996 fue destituido en Ecuador el entonces presidente, pues, Abdalá Bucaram Ortiz. Sí, señor. ¿Y por qué prácticamente pues los destituyeron del poder? Porque yo recuerdo que él presentó una ley para subir el gas. Sin embargo, pues bueno, al pueblo ecuatoriano no le gustó ese proyecto, pues, que se convirtió en ley, pues entonces por eso es que allí los empresarios aprovecharon a todos sus empleados a sacarlos a la calle para decirle pues que justamente griten y digan entre otras cosas que digamos que deje sin efecto pues
en este caso la ley, digamos, de la subida del gas. Pero no solamente los empresarios utilizaron a los empleados de sus respectivas empresas, sino que también precisamente pues juntamente los partidos políticos, los presidentes de partidos políticos, pues también pues a través de la radio, televisión y periódicos, pues prácticamente ellos decían, entre otras cosas, de que el presidente tenía que derogar esa medida. Pero bueno, el caso es que cuando ya prácticamente había más o menos unas 300 400 mil personas en la calle, tanto en Quito cuanto en Guayaquil, ya los presidentes de partidos políticos y también pues los empresarios dijeron, no queremos ya que ustedes griten que baje o derogue la medida, sino destitución. Y en efecto, pues a las 6 de la tarde, pues ya el señor Abdalá Bucaram Ortiz, pues prácticamente había abandonado el Palacio Presidencial, pues, y consecuente, pues había tomado avión rumbo a Panamá. Es que precisamente tiene que cumplirse el relato bíblico. Cristo dijo, en los últimos tiempos, dice la Biblia, se levantarán reinos contra reinos, pero él dijo, aún no es el fin. Igualmente, en el año 2000, en ese entonces gobernaba el señor Eduardo Deule, sí señor. Justamente, pues, para ese entonces prácticamente ya se aproximaba, digamos, el fantasma de la pobreza, como nunca antes, digamos, llegó, digamos, a Argentina. Entonces, prácticamente, pues, los empresarios prácticamente, pues, comenzaron, digamos, a manipular para que de esa forma, pues, a la prensa escrita o la identidad, para que de esa forma, pues, el pueblo comience, digamos, a levantarse en contra del presidente. Pero no solamente los empresarios, también igualmente, digamos, los presidentes de partidos políticos también estaban incómodos porque definitivamente, digamos, según ellos, digamos, estaban perjudicando su economía. Entonces, pues, justamente, pues, para ese entonces fue destituido. A propósito, también había las famosas confederaciones, digamos, de trabajadores que ellos pedían pan, techo y empleo, ya que, repito, pues, para ese entonces, pues, Argentina vivía su peor crisis económica y por ende la peor pobreza que ha ocurrido allá en Argentina. Entonces, prácticamente él tuvo que, el señor justamente, pues, tuvo que abandonar la presidencia, pues. Es que justamente tiene que cumplirse el relato bíblico. Cristo dijo en los últimos tiempos, se levantarán reinos contra reinos, pero él dijo, aún no es el fin. Pero también Cristo dijo, en los últimos tiempos habrá peste, sí señor. Nosotros creemos que la peste es sinónimo de enfermedad. En estos últimos prácticamente 50 o 60 años han aparecido enfermedades incurables como el cáncer, la lepra, el SIDA, y ahora pues prácticamente el mundo entero se paralizó, ya que la pandemia del coronavirus pues afectó a nivel mundial y por ende pues se dice que murieron más de 5 millones de personas. Entonces, justamente, pues, lo que la ciencia médica todavía, digamos, no puede prácticamente curar esas enfermedades. Yo quiero decirle en esta tarde, y voy a hacer una puntualización como teólogo. Jesucristo hace 2000 años en la cruz del Calvario derramó su sangre. Y esa sangre que Cristo derramó es aquella que limpia los pecados. La Biblia dice, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la sangre de Cristo es la única que puede y tiene poder para perdonar y limpiar pecado. Pero también, pues, la Biblia dice que a Cristo le hicieron heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Y esas heridas de Cristo en sus manos, en sus pies y en su costado son aquellas que se convierten en salud espiritual y física a aquellos que le creen a Dios. Ya Isaías ya había dicho 600 años de Cristo. Él dijo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que lo que los médicos no pueden hacer, pues Dios sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios es soberano. Y como soberano, para él no hay nada imposible. La Biblia dice lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Cristo dijo, en los últimos tiempos habrá peste en la tierra. Pero también, amados hermanos y amigos, pues Jesucristo también dijo, en los últimos tiempos precisamente habrá hambre en la tierra. Sí, Señor, hambre en la tierra.
Mis amados hermanos y amigos, en estos últimos 20 o 30 años hay países muy pobres en América Latina, como por ejemplo Paraguay, Honduras, Nicaragua, Haití, y ahora mismo se ha constituido el país más pobre de América Latina, Venezuela, que dicho sea paso un tiempo fue rico. Ahora pues, digamos, repito, se ha convertido en el país más pobre, más miserable de América Latina. Pero eso no solamente ocurre aquí en América Latina, sino por ejemplo también en el África. En el África pues hay países prácticamente súper pobres, que alguien dijo que allá solamente la gente come una sola vez al día. Es que, querido amigo, querida amiga, tiene que cumplirse el relato bíblico. Cristo dijo, en los últimos tiempos habrá hambre en la tierra, pero él dijo, aún no es el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también Cristo dijo, querido amigo, querida amiga, que en los últimos tiempos habrá terremotos por doquier. Sí, Señor, terremotos por doquier. En 1986 hubo un terremoto en Managua, Nicaragua, que marcó 7.5 en la escala de Richter. Sí, señor, se dice que este poderoso terremoto pues cuartió las principales calles de Managua. Muchos edificios se cayeron, se fueron al piso y mucha gente quedó prácticamente sin casa, sin trabajo, quedó en la orfandad. Pero eso no solamente ha ocurrido pues allá en Managua, Nicaragua, sino que también en 1998 hubo un poderoso terremoto en Bahía de Caracas, Ecuador, que marcó 6.5 en la escala de Richter. Se dice que precisamente este terremoto fue tan poderoso que la gente no le quedaba otra alternativa sino pues en los parques, en las calles, caer de rodillas y pedir misericordia a Dios. Y consecuente pues los efectos de ese terremoto fue pues que los edificios pues dice que se movían como un borracho y también algunos edificios prácticamente se destruyeron, las carreteras quedaron bloqueadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no solamente ha ocurrido en Manaca, Nicaragua, en Bahía de Caracas, Ecuador, sino que también en el año 2006 hubo un poderoso terremoto en Ica, Perú, que marcó 7.3 en escala de Richter. Se dice que para ese poderoso terremoto, pues muchas casas quedaron destruidas, hubo muertos y heridos, y prácticamente pues esa ciudad quedó prácticamente totalmente destruida. Pero también pues, querido amigo, querida amiga, en el año 2010 hubo un poderoso terremoto en Haití que marcó 8.5 en la escala de Richter. Dicen los expertos en desastre que a consecuencia de ese terremoto murieron más de 220.000 personas y consecuentemente todo el país quedó destruido, sin trabajo, sin comida, de tal manera que la gente pues muchos murieron de enfermedad y otros de hambre porque no tenían prácticamente qué comer. Pero también, pues, querido amigo, querida amiga, pues, justamente en el año 2016, allá, digamos, en Pedernales, Manabí, Ecuador, hubo un poderoso terremoto que marcó 7.8 en la escala de Richter. Este ha sido el terremoto más poderoso que ha tenido el país andino. ¿Por qué? Porque murieron más de 1.000 personas, quedaron heridos más de 5.000 personas y prácticamente pues 3 ciudades en Ecuador, como por ejemplo Esmeralda, Manta, Esmeralda y Pedernales prácticamente fueron destruidas. En ese entonces pues gobernaba pues el señor Rafael Correa, que hizo ese paso, pues es uno de los mejores presidentes que hemos tenido en Ecuador. Tuvo que invertir más de 3.000 millones de dólares para en este caso reconstruir prácticamente Ecuador. Es que tiene que cumplirse, querido amigo, querida amiga, el relato bíblico. Cristo dijo en los últimos tiempos habrá terremoto por doquier, pero él dijo aún no es el fin. Pero también Cristo dijo que en los últimos tiempos habrá aborrecimiento por causa del Evangelio. Sí, Señor, aborrecimiento por causa del Evangelio. Yo recuerdo que la familia Merchán Pérez, es decir, mi familia, allá en Jipijapa, Manabí, Ecuador, prácticamente tuvimos el gran honor, el gran privilegio de conocer a Cristo como único
y suficiente Salvador. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, etcétera, 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 conocimos a Cristo. Dicho sea el paso. Y a propósito, pues, para ese entonces el Evangelio en nuestro país era desconocido. Y es más, Manabí y la ciudad de Jipijapa era una de las ciudades y provincias más idólatras. De tal manera que Dios en su amor y su misericordia pues miró a nuestra familia y pudo en este caso sacarnos del pecado y de la maldad. Hoy por hoy pues en nuestra familia pues todos somos cristianos, alabamos a Dios, glorificamos a Dios y servimos a Dios. Sí, Señor. Entonces precisamente pues cuando nosotros aceptamos a Cristo, yo recuerdo que a pesar de que era la familia Merchán Pérez, era la familia más poderosa en ese sector, porque gracias a Dios en ese entonces mi padre era un hombre acaudalado, era un hombre hacendado. Entonces, sin embargo, pues muchos amigos y vecinos, parientes, inclusive prácticamente se declararon enemigos de la familia Merchán Pérez. ¿Por qué? Por el mero hecho de haber aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Hoy por hoy, prácticamente muchos de ellos, familiares y amigos que nos criticaron, son también cristianos evangélicos. Es que tiene que cumplirse, querido amigo, querida amiga, el relato bíblico. Cristo dijo en los últimos tiempos, dice, habrá aborrecimiento por causa del evangelio, pero él dijo, aún no es el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Y querido amigo, querida amiga, la historia todavía continúa, porque aquí en el pasaje, en el libro de Mateo, capítulo 24, por lo menos hay 13 profecías que prácticamente ya se han cumplido. También Jesucristo dijo, en los últimos tiempos habrá falsos profetas. Sí, Señor, falsos profetas. En 1950 en Estados Unidos se levantó un famoso profeta llamado José Smith. Este hombre fundó una secta llamada los Mormones. Hoy por hoy es una secta conocida a nivel mundial y dicho de paso, muchos miembros de esta secta pues en Estados Unidos son grandes empresarios. Pero no solamente son grandes empresarios, tienen, qué sé yo, megas empresas a nivel mundial, sino que también pues muchos han sido políticos. Unos han sido senadores, otros han sido ministros de Estado. Es más, ha habido hasta presidentes de Estados Unidos que han sido pues de la línea, digamos, de los mormones. Pero eso no solamente ha ocurrido en Estados Unidos. En 1980, en Lima, Perú, también se levantó un falso profeta llamado Ezequiel Atacusi. Yo tuve el honor de conocer a este hombre allá en Lima, Perú, en la década de los 80, si mal no recuerdo. Él era abogado de profesión. Él fundó la secta y los israelitas, que dicho de paso es una secta que está al margen de, digamos, de la sana doctrina. Él prácticamente, si mal no recuerdo, en la década de los 90, él fue candidato presidencial. Bueno, ya prácticamente él ya partió. Pero eso no solamente ha ocurrido pues, en Estados Unidos, en Perú, sino que también pues justamente en el año 2000, en Puerto Rico también se levantó un falso profeta llamado José Luis de Miranda. Este falso profeta fundó la secta llamado Creciendo en Gracia, que de gracia no tiene nada. Es todo lo contrario, digamos, es de gracia porque lamentablemente es una secta que no tiene base bíblica. Entonces, prácticamente él decía que él era Jesucristo y que cuando él moría prácticamente al tercer día iba a resucitar. Bueno, pues José Luis Miranda falleció, si mal no recuerdo, a 5 o 6 años y todavía los seguidores de él prácticamente todavía lo están esperando que resucite. A propósito, esta secta, digamos, es la que justamente le pone a los miembros como identificación el sello 66 o en la frente o en el brazo derecho. Es que tiene que cumplirse, querido amigo, querida amiga, el relato bíblico. Cristo dijo en los últimos tiempos, pues en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, pero él dijo, aún no es el fin. Sin embargo, la historia continúa. Sí, Señor, la historia continúa. Jesucristo también dijo que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Bueno, aquí voy a hacer varias puntualizaciones porque Dios me ha permitido predicar este bendito evangelio en más de 40 países.
Dios me ha dado el gran honor de predicar en desiertos, aldeas, pueblos y ciudades. He realizado también campañas evangelísticas en coliseos y en estadios. He dictado conferencias en empresas, he dictado conferencias en escuelas, colegios y universidades. Sí, Señor, he dictado conferencias, digamos, a políticos. Y por lo tanto yo puedo hablar con mucha propiedad. Sí, Señor. Jesucristo dijo en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Hablando de la maldad, pues Guayaquil, Ecuador, pues tiene actualmente 4 millones de habitantes. Y en estos últimos, prácticamente, en estos últimos 2 o 3 años, prácticamente ya hay jóvenes, o niños mejor dicho, de la edad de 12, 14 años que están en las esquinas de las calles esperando a sus víctimas para robar. Pero no solamente eso ocurre con los jóvenes, sino también con las niñas, las señoritas. Hay señoritas de 12, 13, 14 años que están en los parques y en las calles prostituyéndose. Actualmente, bueno, pues prácticamente en estos últimos 2 años hay prácticamente 2 bandas, digamos, peligrosísimas en nuestro país, que tienen, digamos, que ver con el narcotráfico. Prácticamente, pues las autoridades de mi país no han podido controlar, digamos, prácticamente, no han podido controlar, digamos, prácticamente estas personas que lo que hacen es robar, matar, secuestrar, etcétera, etcétera. Entonces, justamente, pues, y también, digamos, repito, pues, hay cualquier cantidad de personas que están delinquiendo, robando, asaltando por las calles. Pero eso no solamente ocurre en Guayaquil, Ecuador. Por ejemplo, Santiago de Chile tiene actualmente, ya va para los 9 millones de habitantes. Igualmente, pues, las mujeres de 12, 14 años ya están en las esquinas de las calles prostituyéndose. Los hombres de 12, 14, 15 años ya están con un cuchillo o un revólver esperando a su víctima para, de pronto, si no pueden robarlo, pues si es posible hasta lo matan. Sí, Señor, pero eso no solamente ocurre en Guayaquil, Ecuador, en Santiago de Chile. Bueno, Buenos Aires, Argentina, pues tiene más de 20 millones de argentinos. Yo he estado varias veces allá en Argentina y yo he visto prácticamente que verdaderamente, pues en estos últimos 10 años prácticamente Argentina prácticamente se ha convertido en uno de los países, pues también prácticamente donde hay gente, tanto hombres como mujeres, que prácticamente pues se dedica a robar, a asaltar y a matar. Por ejemplo, hay jóvenes en Argentina de 12, 14 años que están también igual en las esquinas de las calles esperando a su víctima para matarla, robarla, secuestrarlo. Y también mujeres que están prostituyéndose a la edad de 10, 12, 14 años, están en la esquina de las calles, en las plazas, en los mercados, esperando a su víctima para prostituirse. Pero eso no solamente, querido amigo, ocurre en Guayaquil, Ecuador, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, Argentina, sino que también, por ejemplo, San Pablo, Brasil, tiene 40 millones de habitantes. Sí, señor. Y, por ejemplo, las 2 ciudades más grandes de Brasil es São Paulo en portugués, y Río de Janeiro, o Río de Janeiro, pues en castellano. Justamente en esas 2 grandes ciudades también hay jóvenes entre 12 y 14 años que están en las esquinas drogándose o esperando a su víctima para robarle con un cuchillo y un revólver. Igualmente mujeres de 12, 14 años están prostituyéndose prácticamente, fumando cigarrillo, alcohol, droga, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, señor, es que tiene, por ejemplo, hablando, digamos, de Río de Janeiro. Río de Janeiro, pues se cree que justamente es la ciudad más violenta de Brasil. Las famosas favelas, yo las conozco, yo he estado, digamos, allí en el Cristo Jorobado, ¿no? Varias veces, y prácticamente allí hay cooperativas o invasiones prácticamente llenas de narcotraficantes, de asaltantes, de prostitutas, ¿no? Pero es que tiene que cumplirse el relato bíblico. Yo como teólogo no me sorprendo porque eso está escrito en la Biblia. La Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará, pero Cristo dijo, aún no es el fin. Sí, Señor, aún no es el fin. Pero también Cristo dijo, pues, que en los últimos tiempos el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Sí, Señor, el Evangelio sería predicado en todo el mundo. Este último punto, que es el punto 13, aquí sí voy a hacer también varias puntualizaciones. Por ejemplo, en el año 1940, en Estados Unidos, Dios levantó a un hombre llamado Billy Graham.
Este hombre, a partir de la década de los 40, comenzó a predicar el evangelio en las calles, en las plazas, en los mercados, en los coliseos, en los estadios. Y a través de sus campañas evangelísticas, miles y miles aceptaban a Cristo como único y suficiente Salvador. Contrataba, digamos, estadio de capacidad para, qué sé yo, 500.000, 300.000 personas. Y la mayoría de aquellas personas que asistían a esos estadios aceptaban a Cristo como único y suficiente Salvador. Se dice que Billy Graham prácticamente fue el evangelista que hasta la década de los 90 ganó más almas para Cristo. Pero no solamente Billy Graham lo usó Dios como evangelista, sino que también él fue por muchos años consultor y asesor de muchísimos diputados, muchísimos senadores y, como si eso fuera poco, muchísimos expresidentes de Estados Unidos. Sí, señor. Entonces, prácticamente, pues, Dios lo usó de manera impresionante, no solamente para bombardear con el evangelio, digamos, Estados Unidos, no, todo el mundo, todo el planeta Tierra. De tal manera, pues, digamos, repito, que para mi concepto fue el hombre que ganó más almas en el mundo. Y bueno, pues ya, gracias a Dios, hace 5 o 6 años, pues ya Billy Graham ya partió a la presencia del Señor. Pero eso no solamente ha ocurrido de pronto en Estados Unidos. Por ejemplo, también en 1960, en Argentina, Dios levantó también a otro gran evangelista. Me refiero justamente al doctor Luis Palau. Este hombre también realiza cruzadas evangelísticas en coliseos, en estadios, en iglesias. Y miles aceptan a Cristo como único y suficiente Salvador. Claro que él no es de carrera evangelística, pero sí, digamos, es un maestro que a través de las enseñanzas y a través de los consejos, miles y miles han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. Pero eso no solamente ocurrió en Estados Unidos con Billy Graham, no ocurrió solamente en Argentina con Luis Palau, sino que también prácticamente en el año 2000, Dios levantó en Alemania un gran evangelista llamado Reinhard Bonnke. Se dice que este hombre, prácticamente de nacionalidad, en este caso alemana, fue uno de los primeros evangelistas que entró a predicar el evangelio al continente africano. Se dice que en su campaña se ganaba hombres y mujeres para Cristo 300.000, 800.000, hasta 1 millón de personas. Porque cuando él hacía cruzadas eran emplanadas tan grandes que cabían de pronto, qué sé yo, 1 millón hasta 2 millones de personas. Y no solamente Dios lo usaba a este hombre para ganarnos para Cristo, sino que oraba por los enfermos eran sanados, oraba por los endemoniados, los endemoniados quedaron libres. Pero eso no solamente ha ocurrido en Estados Unidos, en Argentina y en Alemania, sino que también en el año 1965 Dios levantó en su amor y su misericordia